Haz esto los primeros 30 segundos del día y cambia tu realidad financiera para siempre. Yo soy Florence Scovel Shinn y lo que voy a revelarte hoy va a destruir todo lo que creías saber sobre el dinero, la abundancia y el por qué tu vida financiera no cambia. Y te lo voy a decir sin rodeos. El problema no es que Dios no te escuche. El problema es que tú llevas años dándole la orden equivocada, cada mañana sin saberlo. Antes de que sigas viendo este video, quiero que hagas algo ahora mismo. Ve a los comentarios y escribe este decreto. Mis primeros pensamientos crean mi día. Decreto abundancia desde el primer segundo. No lo escribas cuando termine el video. Hazlo ahora. Porque lo que voy a enseñarte requiere que tu mente entre en una frecuencia de mando, no de mendigo. Y escribir ese decreto es el primer acto de tu nueva identidad. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuál es tu primer pensamiento al despertar? No me digas lo que te gustaría pensar. Dime la verdad. Porque ahí en esos primeros 30 segundos, donde tu conciencia sale del sueño, estás firmando un contrato espiritual que gobernará las próximas 24 horas de tu vida. La mayoría de las personas despiertan y su primer pensamiento es otra vez lunes, o cuántas facturas tengo que pagar, o no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Y luego se preguntan por qué el dinero nunca llega, por qué las puertas no se abren, por qué Dios parece sordo. Pero yo te digo la verdad que nadie te ha dicho Dios no está sordo. Tu subconsciente está escuchando y está obedeciendo al pie de la letra cada palabra que tú decretas en esa ventana de oro. Los primeros 30 segundos al despertar son el momento en que tu mente subconsciente es más receptiva. Es como una radio sin estática esperando la señal. Y tú, sin saberlo, estás transmitiendo pobreza, escasez y derrota. La ley espiritual no tiene compasión, no perdona, solo obedece. Y si tú le das la orden de escasez a las 7 de la mañana, no esperes milagros a las 3 de la tarde. Déjame explicarte cómo funciona esto porque la ley no miente. Tu mente tiene dos niveles. La mente consciente, que es la que piensa y razona, y la mente subconsciente, que es la que ejecuta. La consciente es el arquitecto. La subconsciente es el constructor y el constructor no cuestiona, solo construye lo que el arquitecto dibuja. Ahora aquí está la clave que Florence Scovel Shinn descubrió hace más de un siglo durante el sueño. Tu mente consciente descansa, pero la subconsciente sigue trabajando. Y cuando despiertas hay un momento sagrado, un puente entre el mundo invisible del sueño y el mundo visible de la vigilia. Ese momento es cuando tu subconsciente está más abierta, más moldeable, más lista para recibir órdenes. Y la orden que tú le das en esos primeros 30 segundos es la que ella va a ejecutar todo el día. Si tú despiertas y piensas, estoy cansado, no tengo dinero, todo es difícil, tu subconsciente dice, recibido, ejecutando programa de cansancio, escasez y dificultad. Y así será tu día, no porque Dios te castigue, sino porque tú mismo firmaste el decreto. La Biblia lo dice en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero yo voy más allá. La muerte y la vida están en poder de tu primer pensamiento, porque ese pensamiento se convierte en palabra y esa palabra se convierte en tu realidad. Ahora sé lo que estás pensando. Florence, pero yo he intentado afirmaciones.
He intentado pensar positivo y nada cambia. Y te voy a decir por qué, porque tu boca declara una cosa, pero tu corazón cree otra. Déjame contarte la historia de una mujer que vino a verme. La llamaré María. Cada mañana María se levantaba y decía: hoy va a ser un buen día, voy a atraer abundancia. Pero su voz temblaba, sus ojos estaban llenos de miedo. Y después de decir esa afirmación, abría su billetera vacía y suspiraba. Le pregunté: María, ¿qué es lo primero que piensas cuando abres los ojos? Y ella, con total honestidad, me dijo: pienso en cuánto debo, pienso en que no tengo suficiente. Entonces le dije: tu afirmación de las 10 de la mañana no importa, porque tu decreto de las 7 de la mañana ya programó el día, y tu decreto fue: no tengo suficiente. La ley espiritual es exacta, no negocia. Si tú plantas escasez en los primeros 30 segundos, cosecharás escasez en las próximas 24 horas. No importa cuántas afirmaciones hagas después, el primer decreto es el que manda. Y aquí está la trampa en la que caen millones de personas. Creen que pensar en el problema es ser realista. Creen que preocuparse es ser responsable. Pero yo te digo, preocuparte es orar por lo que no quieres. Y tu subconsciente no distingue entre preocupación y decreto. Solo escucha la orden y la ejecuta. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es simple, pero requiere disciplina espiritual. Requiere que maten al viejo yo, ese yo que despierta en pánico, ese yo que abre los ojos y ya está contando problemas. El nuevo yo, el gobernador, el que conoce la ley, despierta diferente. No abre los ojos y mira el techo, abre los ojos y mira lo invisible. No cuenta lo que le falta, decreta lo que ya es suyo en el plano espiritual. Déjame darte el decreto exacto que cambió la vida de cientos de mis consultantes. Y quiero que lo memorices, que lo escribas junto a tu cama, que sea lo primero que salga de tu boca incluso antes de abrir los ojos completamente. Por la ley divina, mi provisión está completa ahora. El dinero fluye hacia mí desde fuentes inesperadas. Soy un canal de abundancia infinita. 3 frases, 30 segundos, eso es todo. Pero tiene que decirse desde el plano de quien ya lo tiene, no de quien lo pide. No supliques, manda, no ruegues, decreta, porque la ley no responde a lágrimas, responde a fe activa, a certeza espiritual. Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Determinar no es desear, determinar es decidir, es dar la orden. Y cuando tú determinas que tu provisión está completa, el universo tiene que obedecer, no porque sea mágico, porque es ley. Ahora déjame mostrarte el crimen espiritual que cometes cada mañana sin saberlo. Y lo llamo crimen porque estás matando tu propio día. Estás abortando tus propios milagros. La mayoría de las personas hacen esto, despiertan, agarran el teléfono y lo primero que ven son noticias de crisis, mensajes de deudas o se meten en redes sociales a compararse con otros. Y en esos primeros 30 segundos ya programaron la frecuencia de escasez, de envidia, de miedo. Tu primer input es tu decreto. Si lo primero que entra en tu mente es una factura, tu subconsciente dice: entendido, hoy el tema es deudas. Si lo primero que entra es una noticia de crisis económica, tu subconsciente dice:
entendido. Hoy el tema es crisis. Y luego te preguntas por qué no llegan oportunidades, por qué no llegan clientes, por qué el dinero que ganas se evapora. Es que tú mismo decretaste escasez antes de que saliera el sol. Déjame contarte otra historia. Un hombre vino a verme desesperado. Había perdido su negocio. Cada mañana despertaba con un nudo en el estómago. Su primer pensamiento era: estoy arruinado. Y después iba a buscar trabajo, pero nadie lo contrataba. Volvía a casa derrotado. Le dije: tu problema no es el mercado laboral, tu problema es tu decreto matutino. Tú te estás arruinando a ti mismo cada mañana a las 7 y luego esperas que el día te rescate a las 12. No funciona así. Le enseñé este principio de los 30 segundos. Le dije: mañana antes de abrir los ojos completamente vas a decir en voz alta: soy un imán para oportunidades perfectas. El trabajo perfecto me busca a mí. Y lo vas a decir como si fuera verdad, porque en el plano espiritual ya es verdad. El hombre me miró con escepticismo, pero estaba tan desesperado que decidió intentarlo. A la semana siguiente recibió una llamada. Una empresa que ni siquiera sabía que existía lo contactó para una posición que ni siquiera sabía que estaba buscando, y el sueldo era el doble de lo que ganaba antes. ¿Fue coincidencia? No, fue ley, porque cuando tú cambias el decreto, cambias la frecuencia, y cuando cambias la frecuencia, cambias lo que atraes. Ahora escúchame con atención porque esto va a incomodarte. La ley espiritual no tiene favoritismos. No le importa si eres buena persona, no le importa si trabajas duro, no le importa cuánto tiempo llevas orando. Solo le importa lo que tú decretas. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lee bien: lo que diga le será hecho. No dice lo que piense, no dice lo que desee, dice lo que diga. Porque la palabra hablada es el decreto que el universo obedece. Y aquí está el punto que mata a la mayoría si tú dices una cosa con la boca, pero crees otra con el corazón. El universo responde a lo que crees, no a lo que dices. Por eso las afirmaciones vacías no funcionan. Por eso repetir como loro: soy rico, mientras tu corazón grita estoy en quiebra, no produce nada. El secreto está en alinear el primer pensamiento, la primera palabra y el primer sentimiento del día. Y eso solo puede hacerse en esos primeros 30 segundos, porque en ese momento tu mente está en blanco, está abierta, no ha sido contaminada todavía por la realidad física, está en contacto directo con lo invisible. Y lo invisible es donde se forma todo. Todo lo que ves primero fue invisible. Tu casa primero fue un pensamiento en la mente del arquitecto. Tu teléfono primero fue una idea. Tu cuerpo primero fue una célula invisible. Todo lo visible nace de lo invisible. Entonces, cuando tú despiertas y decretas desde lo invisible, estás plantando la semilla en el campo donde se forman las cosas, y esa semilla germinará. La ley lo garantiza. Aquí está la diferencia entre el mendigo y el gobernador. El mendigo despierta y dice: por favor, Dios, ayúdame. Ojalá hoy me llegue dinero. Si puedes, si quieres, si es tu voluntad. Esa es voz de mendigo, voz de súplica, voz de quien no sabe que ya es hijo del rey.
El gobernador despierta y dice: por la ley divina mi provisión está completa ahora. Lo decreto, lo acepto, lo manifiesto. No hay súplica, hay decreto, no hay duda, hay certeza. Y la diferencia no es arrogancia, es conocimiento de la ley. Tú eres heredero del reino. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tu palabra tiene poder, pero no como súplica, como decreto. La súplica viene de quien no tiene. El decreto viene de quien sabe que ya es suyo. Entonces, cada mañana tú no estás pidiendo, estás reclamando. No estás esperando, estás aceptando, no estás buscando afuera, estás reconociendo adentro. Y cuando haces eso, en los primeros 30 segundos, le das al subconsciente la orden de buscar, de atraer, de abrir puertas. Porque la mente subconsciente es obediente. Si tú le dices, soy pobre, ella buscará evidencias de pobreza. Si tú le dices, soy abundante, ella buscará evidencias de abundancia. Déjame contarte la última historia. Una mujer llevaba años pidiendo un milagro financiero. Oraba todos los días, ayunaba, iba a la iglesia, pero su cuenta bancaria seguía vacía. Un día me dijo: Florence, no entiendo. Hago todo bien. ¿Por qué Dios no me responde? Le pregunté: ¿qué dices cada mañana cuando despiertas? Me miró confundida. No sé, pienso en el día en lo que tengo que hacer. No, le dije. ¿Qué dices en los primeros 30 segundos antes de pensar en el día? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca o de tu mente? Se quedó en silencio. Luego, con los ojos llorosos, admitió: pienso en cuánto debo. Pienso en que no alcanza. Todos los días. Ahí está tu respuesta, le dije. Dios sí te responde. Te está dando exactamente lo que decretas cada mañana: escasez, porque esa es tu orden. Le enseñé el decreto de los 30 segundos. En 2 semanas recibió un pago inesperado de un cliente que creía perdido. En 1 mes le ofrecieron un nuevo trabajo. En 3 meses había pagado todas sus deudas. No porque Dios cambiara de opinión, porque ella cambió su decreto. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Vas a despertar como el viejo tú, contando problemas, firmando contratos de escasez? ¿O vas a despertar como el nuevo tú, el gobernador, el que conoce la ley y la usa? Déjame darte el ritual exacto para los próximos 7 días. Esto es lo que vas a hacer mañana al despertar. Antes de abrir los ojos completamente, antes de agarrar el teléfono, antes de pensar en el día, vas a decir en voz alta, despacio, con firmeza: por la ley divina mi provisión está completa ahora. Pausa. Por la ley divina mi provisión está completa ahora. Pausa. Por la ley divina mi provisión está completa ahora. 3 veces, despacio, sin prisa, sin súplica, con certeza, como quien firma un cheque, no como quien pide limosna. Al mediodía, donde sea que estés, vas a cerrar los ojos por 30 segundos y vas a repetir: el dinero fluye hacia mí desde fuentes inesperadas. Soy un canal de abundancia infinita. Antes de dormir vas a escribir en un papel: gracias porque mi provisión está completa. Acepto la abundancia que ya es mía. Y vas a dormir con ese papel bajo la almohada. Esto no es magia, es ley. Estás reprogramando tu frecuencia.
Estás cancelando el viejo contrato de escasez y firmando un nuevo contrato de abundancia. Y la ley no puede hacer otra cosa que obedecer. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Pero antes de dar afuera, tienes que dar adentro. Tienes que darle a tu subconsciente la orden correcta. Y esa orden se da en los primeros 30 segundos del día. Ahora quiero que hagas algo que sellará este compromiso espiritualmente. Ve a los comentarios y escribe el decreto completo. Por la ley divina mi provisión está completa ahora. Lo decreto desde el primer segundo de mi día. Escribirlo públicamente no es por mí, es por ti. Porque cuando tú haces pública tu decisión, le estás diciendo a tu subconsciente: esto es serio, no hay vuelta atrás. El viejo tú muere aquí, el nuevo tú nace ahora. Y si este video te ha revelado algo que llevas años sin entender, suscríbete a este canal, porque no es casualidad que lo estés viendo. La ley te trajo aquí. Y si estás listo para más verdades como esta, este canal va a ser tu escuela espiritual. Mañana cuando abras los ojos, recuerda, los primeros 30 segundos no son un accidente. Son tu poder, son tu decreto, son tu llave. Úsalos bien y tu vida financiera cambiará para siempre. No porque yo lo diga, porque la ley no miente. Soy Florence Scovel Shinn y te he dado la llave. Ahora úsala. Tu abundancia está esperando tu decreto. Y tu decreto empieza mañana en los primeros 30 segundos del día. Decreta bien, vive bien. La ley es tuya.